Bueno, hoy vamos a honrar la memoria de su Santidad Pío XII, tan denostada constantemente, tan atacado constantemente. Vamos a leer, por gracia de una hermana que me lo hizo llegar, la historia del pontificado de su Santidad Pío XII, que publicara la BAC en su momento. Y dice así: capítulo 12, Pío XII, Pontífice Reinante, página 798. Y del libro bajado de Script, página 407 de 434. Por el padre Bernardo Llorca. La expresión más completa del desarrollo que ha experimentado la Iglesia Católica en este último periodo, de la marcha ascendente de su prestigio y del mayor espiritualismo en toda su actuación y en su significación moral ante todo el mundo, es indudablemente el Papa Pío XII, Pontífice Reinante. Por esto creemos lo más oportuno cerrar este volumen y con él toda esta historia de la Iglesia Católica con una síntesis del pontificado de Pío XII, lo cual servirá al mismo tiempo para conocer más exactamente el estado de la Iglesia Católica en la actualidad. Primero, preparación exquisita. No podía ser más crítica la situación del mundo en los momentos en que se reunió el cónclave para la elección de Pío XII. La guerra civil española se hallaba en sus postrimerías. Respirábase en toda Europa un ambiente de guerra y afilábanse las armas para la próxima conflagración universal. Esto, no obstante, la providencia ordenó las cosas de suerte que pudiera celebrarse el cónclave con toda regularidad. El 2 de marzo de 1939 quedaba elegido como sucesor de Pedro el cardenal Eugenio Pacelli, secretario de Estado, quien tomó el nombre de Pío XII. Es el hombre providencial en nuestros días. La diplomacia romana parece en él ingénita, hombre, por otra parte, de grandes cualidades, pero sobre todo profundamente piadoso. Su aspecto es venerable, sacerdotal. Llamó poderosamente la atención como nuncio en Baviera y en Berlín, donde intervino en los trámites de los concordatos. Como secretario de Estado durante los 9 últimos años de Pío XI, se puso al corriente de todos los asuntos de alguna monta. De suerte que era el más capacitado para proseguirlos con acierto. Este mismo paso por la Secretaría de Estado, que se creyó le perjudicaría en su elección, pues fácilmente se producen roces con los gobiernos en tan alto puesto, contribuyó a darle más a conocer y a apreciar. También le facilita su labor el conocimiento que tiene de todo el mundo católico, pues en repetidas ocasiones se ha puesto en contacto aún personal con todo el mundo en sus repetidas legaciones. En 1934 asistió en Buenos Aires al Congreso Eucarístico Internacional. Más tarde fue enviado a Lourdes en el 75 aniversario de las apariciones y a Lisieux para la inauguración de la nueva basílica.
Después fue a los Estados Unidos para entrevistarse con el presidente. Por fin, en 1938, presidió el Congreso Eucarístico de Budapest. En su viaje a Buenos Aires en 1934, estuvo en Barcelona, en días bien calamitosos para España. Su programa queda expuesto en su primera encíclica, el 20 de octubre de 1939, Summo Pontificatus, en que habla del reinado de Cristo y los deberes que este reinado impone a la sociedad. Hay una llamada, numeral 2, que dice lo siguiente. El texto puede verse en las Actas Apostólicas Sedis número 31 de 1939, página 413 y siguiente, bajo el nombre Paz y Fe. A ver, porque hay unos números, pero que se ven muy poco, que dice 118, página 1939, y 119, páginas 1940, de la Sociedad 59 y siguientes. Y continúa diciendo luego de esta llamada, número 2. Segundo, Pío XII y la Guerra Mundial, 1939 a 1945. Primero, esfuerzos del Papa por la paz. La guerra mundial, que en sus 5 años y medio de duración ha llenado de escombros y de sangre toda la tierra, dio ocasión a Pío XII para que se desplegara una actividad solo comparable con la de Benedicto XV, en la anterior conflagración. Su primera manifestación fueron los esfuerzos realizados desde el principio para evitar la horrenda catástrofe, y luego para conseguir que los beligerantes depusieran las armas. Además, su empeño constante fue encaminado a disminuir en lo posible los horrores de la guerra más sangrienta que registra la historia. Y una vez terminada esta, para obtener la pacificación de los espíritus y la cesación de los odios internacionales. Ni aún en nuestros días, durante los últimos años, 1949 a 1951, pierde nunca de vista este objetivo fundamental de su actuación. Justamente tomó como lema de su gobierno Opus Institute Pax, con lo que ha quedado bien justificado su nombre Pacelli. Son conmovedoras las palabras que dirigía a los gobiernos y a los pueblos en su llamamiento del 24 de agosto de 1939. Escúchennos, decía, los fuertes, para no volverse débiles en la justicia. Escúchennos, los poderosos, si quieren que su potencia no sea destrucción, sino socorro para los pueblos y tutela de la tranquilidad en el orden y en el trabajo. Inútiles resultaron los esfuerzos del Papa por evitar este tremendo choque. El 31 de agosto de 1939 se dirigía a los gobiernos de Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Polonia, suplicándoles arreglasen pacíficamente sus diferencias. Desde entonces, repetidas veces se esforzó por obtener la paz, proponiendo bases de arreglo y avenencia. Mas todo fue inútil. La guerra estalló con todos sus horrores, extendiendo por todo el mundo y sembrando por doquier la desolación y la muerte. El cañón y el carro de asalto y los miles de bombarderos y los submarinos cosechaban abundantes mies de ruinas, miseria y destrucción. 2. Su actuación en plena guerra. Ya su primera encíclica, Summi Pontificatus, se hizo eco de la profunda consternación que experimentaba ante el giro que iba tomando la tremenda catástrofe.
Poseído de estos sentimientos de profunda pena y conmiseración de padre que ve la ruina y los sufrimientos indecibles de tantos hijos, Pío XII, en lo sucesivo, trabajaba con todo empeño por suavizar los efectos de una guerra tan encarnizada y destructora, y si es posible, obtener la paz. No hay ocasión más o menos oportuna, no hay alocución, algo solemne, que no aproveche Pío XII para hablar de la paz. En este particular le presta excelentes servicios a Radio Vaticana. Por su medio, la voz del Papa recorre el mundo en unos instantes. En 3 ocasiones más notables expuso con detalle sus ideas respecto a una justa paz en un sistema de principios bien pensados y razonados. Pero los ánimos no estaban dispuestos para oír al vicario del Príncipe de la Paz, el doctor del mundo. En la locución dirigida al Colegio Cardenalicio, en 24 de diciembre de 1939, como mensaje natalicio, proponía las 5 condiciones fundamentales para una paz justa. Véase el numeral 3 en las actas, véase en la referencia del numeral 3 que cita a las Actas Apostólicas Sedis, número 31, tomo 31 de 1939, páginas 333 y siguientes, Paz y Fe, 118, 1939, página 239 y siguientes. Más explícitamente, insiste en las mismas ideas en los radiomensajes de Navidad que dirigió al mundo entero el 24 de diciembre en el 1º, 2º, 3º, 4º y 5º años de guerra. Su voz es cada vez más expresiva. Su palabra sale cada año más ardiente. Su corazón acude a toda clase de argumentaciones. Puede verse la locución navideña de 1940 en Paz y Fe, página 122 creo que dice, 1941 y páginas 165 y siguientes. Semejantes llamamientos a la paz dirigió Pío XII cada año con ocasión del aniversario del principio de la guerra. Son célebres de un modo especial los radiomensajes del 1 de septiembre de 1943 y 1944, al cumplirse el 4º y el 5º año del mortífero conflicto. En ellos, ante las perspectivas más o menos próximas de una paz futura, insiste Pío XII en las normas que deben regirla, fundadas en la justicia y equidad. Muy significativo fue el mensaje del 1 de septiembre de 1944, que terminaba con estas vibrantes palabras. El alma de una paz digna de este nombre, su espíritu vivificador, no puede ser sino uno solo, la justicia, que con medida imparcial dé a cada uno lo suyo y a todos exige aquello a que todos están obligados. Justicia que no da todo a todos, pero que a todos da amor y a ninguno hace agravio. Justicia que es hija de la verdad y madre de libertad sana y de grandeza segura. Hace un llamado a la referencia número 5. Véase este discurso en las Actas Apostólicas Sedis, tomo 36 de 1944, páginas 249 y siguientes, y en Paz y Fe, tomo 130 de 1944, página 320 y siguiente, del Observatorio Romano del 19 de abril de 1942. Este mismo esfuerzo para manifestar sus ansias de paz y por suavizar los efectos de la guerra, lo realizó con ocasión de las alocuciones dirigidas a los embajadores o representantes de las potencias beligerantes, en la presentación de sus credenciales, o bien cuando dirigía la palabra a grandes multitudes.
Diríamos que este tema constituía su obsesión. Tal fue, por ejemplo, la alocución dirigida el 13 de julio de 1944 a una masa de 20.000 obreros. Pero la voz del Papa resonaba en el vacío. Los hombres que tenían en sus manos los destinos del mundo no escuchaban al mensajero de la paz. Por eso Pío XII acudió de un modo especial a la oración, pero no una oración privada, sino en masa, y poniendo en movimiento a toda la cristiandad. En varias ocasiones, en efecto, Pío XII prescribió y organizó cruzadas especiales con este objeto. El año 1940 impuso para el mes de mayo una cruzada de oraciones de los niños. El día 24 de noviembre impuso un día de oración por la paz a todo el mundo, prescribiendo a todos los sacerdotes ofrecieran la Santa Misa por esa intención. El 15 de abril de 1942 dirigía una carta a su secretario de Estado, cardenal Maglione, ordenando preces especiales y, en particular, otra cruzada de oraciones de niños para el mes de mayo. Ese mismo año, el 13 de mayo, en ocasión del 25 aniversario de su consagración episcopal, que con tanto cariño celebró todo el mundo, y en especial España, en su mensaje radiofónico expresó su solicitud y sus angustias paternales por los horrores de la guerra y por las miserias que afligen a la humanidad. Terminaba exhortando a los hombres de Estado a que se esforzasen por hacer pronto una paz digna. Todos estos sentimientos de ansia vehemente y de honda preocupación por la verdadera concordia de los pueblos aparecieron de un modo especialísimo al aproximarse el término de la guerra y al declararse el 7 de mayo de 1945 la rendición incondicional de Alemania, seguida meses después de la de Japón. Efectivamente, el día 9 dirigía el romano pontífice al mundo entero un radiomensaje de paz. En él se congratula de la paz obtenida, pero al mismo tiempo lanza su voz de alerta para que se trabaje intensamente con el fin de que esta paz sea verdadera y esté fundada en la concordia y la justicia. La guerra, decía, ha suscitado en todas partes discordia, desconfianza y odio. Sí, por lo tanto, el mundo quiere recuperar la paz, es menester que desaparezca la mentira y el rencor, y en su lugar dominen soberanas la verdad y la caridad. Y termina: el Señor se digne despertar este nuevo espíritu en los pueblos, especialmente en los corazones de aquellos a quienes está confiado el trabajo de restablecer la futura paz. Finalmente, el 2 de junio, respondiendo al saludo del Colegio Cardenalicio en la fiesta de San Eugenio, vuelve a insistir en la necesidad que siente todo el mundo de una verdadera paz. De nuevo, el 2 de junio de 1947, expone con grave acento la situación extrema de los diversos problemas de la actualidad. Tal es el verdadero pensamiento del Papa Pío XII. Y no otra cosa ha expresado constantemente desde que terminaron las hostilidades hasta nuestros días. ¿En cuántas ocasiones se han ofrecido? La paz, de hecho, no ha llegado todavía. Las turbulencias, los odios y el apasionamiento siguen produciendo los efectos más desastrosos y son una amenaza constante de esa paz que anhela el romano pontífice. 3. Caridad del Papa durante la guerra. Mas si son dignos de ser notados los esfuerzos del Papa por obtener la paz, aún después de terminadas las hostilidades y estando depuestas las armas, no lo es menos la caridad verdaderamente ejemplar y aún heroica que ejercitó durante toda la guerra y siguió practicando después de ella. Esta caridad del Papa se manifestó desde un principio
de un modo especial con los prisioneros. Para ayudarles con más eficacia, organizó una oficina de información de la cual eran corresponsales los delegados apostólicos, que en sus múltiples secciones prestó incalculables servicios. Baste decir que ya en 1942 había conseguido saber el paradero de más de 30.000 prófugos o prisioneros y que recibía y despachaba 3.000 consultas diarias. Entre ellos dedicaba el Papa especial atención a los prisioneros sacerdotes. La misma caridad mostró Pío XII promoviendo grandes colectas nacionales. Una de las manifestaciones más significativas y conmovedoras de esta caridad del Papa se produjo durante el verano de 1943, al ser bombardeada la ciudad de Roma. El mismo Pío XII, desafiando toda clase de peligros, visitó personalmente los escombros y ruinas, prodigando toda clase de consuelos a las víctimas. Sin embargo, no hay que pensar que una vez terminada la guerra, pusiera término el Papa a su obra bienhechora. El problema de los prisioneros seguía en pie. Por eso, Pío XII siguió manifestando su preocupación y angustia en los tonos más enérgicos. A tan palpitante problema se refirió de un modo especial en el radiomensaje de Navidad de 1945 y en el discurso dirigido al cuerpo diplomático en febrero de 1946, pero en donde dejó entrever toda la amargura de su corazón de padre ante la tragedia que tienen que vivir todavía estos millones de seres humanos, fue en la alocución del día 2 de junio de 1946. Al responder al saludo que le había dirigido el colegio cardenalicio en su fiesta onomástica. En la caridad y beneficencia propiamente tal, hiciéronse célebres los convoys de víveres y medicamentos organizados por la Comisión Pontificia, que llevaban pan y medicina, consuelo y alegría a innumerables corazones. Naturalmente Italia, como más próxima al Santo Padre y la ciudad de Roma, pudieron participar de un modo particularísimo de estos tesoros inagotables de la caridad pontificia. Pero si para todos fue tan pródigo Pío XII y mostró tan de veras su corazón de padre, es digna de especial mención su paternal solicitud para con los niños víctimas de la guerra. En multitud de ocasiones ha ordenado colectas especiales para ellos y ha promovido toda clase de iniciativas encaminadas a aliviar sus sufrimientos. Así, en la Navidad de 1944, reunió a más de 2.000 niños en la Universidad Gregoriana y les repartió ricos aguinaldos. Mucho más significativo fue el acto celebrado el 28 de octubre de 1945, recibiendo en audiencia en los amplios salones del Vaticano a varios millares de niños, recogidos de las calles y suburbios de Roma. Mas, con la miseria de los niños, en vez de disminuir después del fin de la guerra, más bien iba en aumento durante los años siguientes. El 26 de enero de 1946 reunió el Santo Padre en la Basílica de San Pedro a más de 50.000 niños. Sí, a más de 50.000 niños, a quienes abrió de par en par su corazón de padre, dirigiéndoles palabras de ternura. Más aún, apenado su corazón por los sufrimientos y el hambre de tantos millones de pequeñuelos de todo el mundo, y deseosos de hacerles llegar un socorro eficaz y abundante, el 19 de febrero de 1947 dirigió un radiomensaje a todos los niños católicos de los Estados Unidos, implorando su generosidad y sacrificios. El resultado fue verdaderamente consolador. No hay duda, pues, de que la caridad paternal de Pío XII es uno de los hechos más universalmente reconocidos en estos años de tantas miserias.
Y sin embargo, precisamente por los años 1945 a 1948, se intensificó una campaña de matiz abiertamente comunista que trataba de denigrar al Papa por su impasividad frente a los sufrimientos del mundo y aún de contribuir a las divisiones y discordias de los hombres. Son bien conocidos los esfuerzos de los periódicos italianos Don Basilio, Il Pollo y otras semejantes, así como también de las agencias soviéticas a las que ellos servían, por torcer tendenciosamente las intenciones del romano pontífice y, en frase del mismo Papa, por manchar de ignominia y cubrir de fango el rostro sagrado de Roma. El precioso radiomensaje de Pío XII en las Navidades de 1946, tan lleno de los más elevados sentimientos, fue la mejor respuesta a tan turbios manejos. Para contrarrestar tamaños infundios y limpiar la atmósfera de tan pestilentes miasmas, la revista Ecclesia, en su número del 8 de febrero de 1947, presentó una preciosa síntesis de las obras de caridad del Papa. He aquí los datos fundamentales. El Centro de Información transmitió en conjunto más de 9 millones de mensajes. Mientras duró la ocupación alemana, el Autoparque Ciudad del Vaticano suministró en Roma 10 millones de kilos de harina. Realizáronse 77.000 repatriaciones. Y en la Epifanía de 1946 se repartieron paquetes a cerca de 72.000 enfermos y prófugos, con un valor de 67 millones de liras. Este número subió 250.000 paquetes en la Epifanía de 1947. Particular atención dedicó el Papa a los niños. Por su iniciativa y sus medios económicos se montaron cerca de 1.000 colonias infantiles, donde se recogió a unos 250.000 niños. Igualmente organizáronse colonias dominicales con cabida para 256.000 niños. En la asistencia de personas necesitadas, hospitales, clínicas y enfermos a domicilio, se han gastado unos 10 millones de kilos de víveres y 2.400 millones de liras. Los comedores pontificios repartieron 72 millones de comidas. En la asistencia a los pobres se han gastado más de 1.000 millones de liras. La asistencia sanitaria ha prestado su ayuda a más de 500.000 de personas. Tercero, diversas actividades eclesiásticas de Pío XII. Aparte esta actuación que constituyó su preocupación más intensa durante los primeros años de su pontificado y continúa preocupándole hasta el día de hoy, Pío XII ha desarrollado desde un principio una actividad eclesiástica verdaderamente prodigiosa. No ha dejado desatendido ningún campo de la vida religiosa, eclesiástica o cultural, donde hiciera falta su actuación como vicario de Cristo, como mecenas o como impulsor de iniciativas. Con razón se ha podido decir que Pío XII es un papa universal, que lo abarca todo con una comprensión admirable. Recorramos brevemente los principales campos de su actuación. En la cuestión social, ya se ha visto cuán íntimamente sentía Pío XII las necesidades del pueblo cristiano. No es, pues, de maravillar que una de sus principales actividades haya sido la continuación de la obra social, iniciada con tanta elevación y éxito por León XIII, y continuada con tan enérgico tesón por Pío XI. Por esto, Pío XII merece cumplidamente el título de
Papa de los Obreros. En este punto, y con el fin de ayudar al obrero y resolver de algún modo la cuestión social, ha realizado obras trascendentales. Básica, desde este punto de vista, fue, en primer lugar, la Alocución Mundial de Pentecostés en 1941, con ocasión del primer cincuentenario de la célebre encíclica de León XIII, Rerum Novarum, sobre la cuestión obrera. Ya su predecesor, Pío XI, había conmemorado solemnemente el año 40 de su publicación. Con su documento fundamental 40º Anno, de este modo, Pío XII entraba de lleno desde un principio en el campo de las reivindicaciones sociales. Desde este momento, junto con los documentos indicados de León XIII y Pío XI, la alocución de Pío XII constituye la carta magna del pontificado sobre la llamada cuestión social. Como complemento, o mejor dicho, como aplicación práctica de los principios establecidos en estos documentos sobre la doctrina social de la Iglesia, puede considerarse el discurso dirigido por Pío XII en Pentecostés de 1943 a 25.000 obreros reunidos en audiencia pontificia, como consta en las Actas Apostólicas Sedis, tomo 33 de 1943, página 171 y siguiente, y en Razón y Fe, en el 128 de 1943, página 322 y siguientes. La Iglesia, dijo el Papa, es la defensora y propugnadora de las justas aspiraciones del pueblo trabajador, pero, al mismo tiempo, los previene contra el peligro de dejarse llevar por el espejismo de espaciosas y vanas teorías y visiones de bienestar futuro. Juntamente, reprueba con su autorizada palabra toda clase de injusticias. Sus ideas obreristas en favor de la dignidad y de los derechos del trabajador las ha expresado Pío XII en infinidad de ocasiones, no solo cuando se dirige a los obreros y empleados de toda clase de oficios y ocupaciones sociales, sino también, y de un modo especial, cuando se halla en presencia del elemento patronal, que es el que decide, en último término, la posición del obrero. Sería fácil recoger aquí multitud de discursos y variedad de manifestaciones pontificias, con ocasión de sus innumerables audiencias o escritos programáticos. He aquí solamente algunas muestras. A este tipo de alocuciones sociales pertenece, en primer lugar, el precioso discurso dirigido por el Papa a las asociaciones cristianas de trabajadores y trabajadoras el 11 de marzo de 1945, donde establece las condiciones de la asociación cristiana y expone varios puntos de primordial importancia acerca de sus relaciones con otras organizaciones y, sobre todo, frente a las reivindicaciones obreras y a la nacionalización de las empresas o democratización de la economía. Semejantes principios propone Pío XII en otro importante discurso, el 15 de agosto del mismo año, en una masa de 6.000 obreras italianas, donde se preocupa de un modo particular de las relaciones de los trabajadores en el seno de la familia cristiana y en la vida pública. En estos mismos puntos fundamentales, insiste de nuevo en su alocución del 30 de junio de 1946 a un grupo de obreros italianos. Finalmente, para citar todavía unos pocos ejemplos básicos, fue de gran trascendencia el discurso del 24 de enero de 1946, dirigido a un grupo de patronos y obreros del ramo de la electricidad, donde establece en presencia de los patronos los fundamentos de sus deberes sociales.
De mucha significación en este sentido fue igualmente el discurso pronunciado en el Congreso de Hombres de Acción Católica con ocasión del 25 aniversario de esta asociación. Pío XII propugna una distribución más justa de las riquezas y una intensa colaboración de las fuerzas católicas. Semejantes ideas propone y defiende con su acostumbrado entusiasmo en el discurso dirigido a las asociaciones católicas de trabajadores italianos el 29 de junio de 1948, en el radiomensaje dirigido al movimiento obrero de Bélgica el 11 de septiembre de 1949 y en varias ocasiones semejantes en 1951. Íntimamente relacionado con esto está el interés y predilección que muestra el Papa por la familia. Una de sus manifestaciones más simpáticas es su empeño por mantener la costumbre iniciada por Pío XI de recibir frecuentemente en audiencia a los recién casados. Las alocuciones que con esta ocasión les dirige, debidamente editadas en diferentes lenguas, forman un precioso ramillete para las familias cristianas. En ellas pueden ver los esposos cristianos los principios fundamentales que deben regular su vida matrimonial y aprender la debida estima de su estado y de los deberes que éste les impone. Este tema de la familia cristiana lo ha tocado Pío XII en algunos documentos suyos particularmente importantes. Así, por ejemplo, en el célebre discurso sobre la cuestión obrera de 1941 y sobre todo en la encíclica Summi Pontificatus de 1939, donde presenta la misión social de la familia en la sociedad, y en el discurso pronunciado con ocasión de la creación de los 32 nuevos cardenales en febrero de 1946, donde habla de la familia como columna de la vida social. Tomando un carácter más amplio, la obra social de Pío XII se dirige igualmente a las diferentes profesiones y muestra particular interés por ellas, por lo cual aprovecha todas las ocasiones que se le presentan. Sería interminable hacer aquí un recuento de los diferentes grupos de técnicos de todas las profesiones, industriales, periodistas, empleados de la radio y aún pasando más adelante, especialistas de todas clases, médicos, biólogos, abogados y aún diputados y senadores, deportistas y alpinistas, que han sido recibidos en audiencia por el Papa. A todos sabe dirigirles su palabra paternal e inculcarles sus deberes profesionales. Citemos solamente algunos ejemplos. Tales son la locución dirigida el 14 de julio de 1945 a los miembros de la industria cinematográfica americana, reunidos en torno suyo. Por tratarse aquí de patronos, y por así decirlo, de los magnates de esta industria, que tanto influjo ejerce en la moralidad y en la vida toda de los tiempos presentes, el Papa los alienta a emprender una campaña valiente y eficaz de moralización de la pantalla. Pocos días después, el 21 de julio, recibió su santidad a varios representantes de organizaciones periodísticas y radiofónicas de los Estados Unidos y les inculcó con palabra elocuente sus deberes profesionales. El mismo objeto pretende en sus audiencias y discursos a entidades intelectuales y asociaciones de maestros, de importancia intelectual y de importancia trascendental, y como documento básico y programático debe ser considerado en este sentido el discurso que Pío XII dirigió el 4 de noviembre de 1945 a la Asociación de Maestros Católicos. Con su palabra autorizada, insiste el Papa en la importancia de la primera educación del niño en la vida de un pueblo, en la alta misión de los maestros como delegados y representantes de los padres en la educación de los hijos, en la dificultad de esta labor de educación
muchas veces dura y difícil, finalmente propone con entusiasmo el ideal del educador, verdadero aliciente para la carrera de la enseñanza. En realidad, Pío XII no deja desatendida ninguna profesión, y se da el caso de los motoristas italianos, que en 1945 y otra vez en 1950 son recibidos en audiencia en uno de los amplios patios del Vaticano y reciben al romano pontífice con un nuevo y modernísimo género de aplauso, con el estrépito ensordecedor de sus motores. Por otra parte, el 23 de agosto de 1945 recibe y dirige palabras de aliento a los alumnos de la Escuela Técnica de Roma. El 6 de enero de 1946 a los universitarios católicos y otra vez en abril de 1947. En abril de 1947 a 1.500 universitarios franceses. El 31 de mayo siguiente a los representantes de la Cruz Roja Americana y repetidas veces a grupos semejantes en 1948 al 51. Más aún, para que no falte la intervención del Papa en los momentos en que hace falta la participación del hombre en la vida social, lo vemos el 12 de mayo de 1946 dirigirse a las mujeres de Roma, inculcándoles la gravedad del deber de votar. El punto culminante de este interés y participación de Pío XII en todos los problemas sociales lo constituye su intensa colaboración en las semanas, cursillos y congresos de carácter social. Baste citar, a manera de ejemplos, la carta dirigida a la Semana Social de Florencia, en 1945, otra enviada el mismo año al presidente de las Semanas Sociales de Francia. El Papa, como maestro de la verdad, establece los principios por los que deben regirse este género de asambleas y la vida social, por ellas fomentada. Muy significativas son la carta enviada al padre José Archambault, S.J., en septiembre de 1946 y luego en 1949, con ocasión de la Semana Social celebrada en el Canadá. La dirigida en julio de 1947 a la 34ª Semana Social de Francia, otra a la Semana Social de Canadá en su 26ª reunión, y el discurso pronunciado por el Papa con ocasión del Congreso de Estudios Sociales en mayo de 1950. Hasta aquí la primera parte del vídeo 1 del pontificado de su santidad Pío XII, pontífice reinante en aquel entonces. Bueno, te voy a invitar a que te suscribas al canal, a que comentes, al que des like o lo que significa un me gusta, el dedito para arriba, a que difundas y a que comentes. Suscribirte, dar me gusta y difundir comentando permite que la verdad que vas a encontrar en este canal y en aquellos canales que promuevo desde mi canal, difundan la verdad católica. Como católicos, una vez que hemos tenido la gracia de que nos sea revelada la fe y que nos sea entregado el conocimiento, y específicamente en este tiempo que se nos enseñe a transitarlo, a saber qué es lo que debemos hacer y qué nos está prohibido hacer como católicos para poder alcanzar la vida eterna y estar un día en el reino de los cielos glorificando a Dios, alabando a la Virgen y pudiendo habernos salvado, requiere de que promulguemos, promovamos, difundamos, proclamemos, mostremos, enseñemos hacia dónde mirar. Y hacia dónde mirar
es hacia el depósito de la fe católica, hacia toda la tradición y magisterio de la fe católica, que se encuentra, hoy que estamos sin el Catejón, sin el Papa, sin Pedro, donde estuvo Pedro. 1958 años de Pedro confirman la palabra de Dios. Dios estuvo siempre al lado de su iglesia, siempre enseñó, proclamó y manifestó la verdad a aquel en el que él puso su oración y la verdad, la infalibilidad, Pedro, el Papa, los vicarios. Para poder entonces salvarnos, como católicos estamos obligados a mostrar la fe, a enseñarla, a proclamarla y a defenderla. Por eso te pido que el material que está en este canal lo difundas. ¿Cómo se vence la resistencia de Satanás que rigen estos medios y estas plataformas? Haciendo que los navegadores, los algoritmos, tomen el video y lo promueven y enseñen a otros. Y así vamos llegando cada vez más lejos. Para que lo promueva la plataforma, se requiere de que nos suscribamos, cada vez haya más suscriptores, pero este canal no quiere cualquier suscriptor. Este canal quiere aquel que busca la verdad y está dispuesto a abrazarla. No aquel que es un modernismo más, suscribirse o dar like. Por supuesto que todos los que llegan son bienvenidos, porque nunca se sabe a quién Dios va a convertir. Y solo se podrá convertir si escucha, si lee, si aprende, si estudia. Porque Dios dijo, el Cristo dijo, mi pueblo muere por ignorante. Para no morir, que es perder el alma y perdernos en el infierno, debemos estar dispuestos a escuchar y leer la voz del vicario de Cristo y sus enseñanzas. Por eso te pido una vez más, al finalizar cada audio-vídeo, no dejes de comentar, no dejes de suscribirte al canal, no dejes de dar me gusta, no dejes de hacerlo llegar a través de tus plataformas o medios a más, para que esos más puedan tener la posibilidad de la salvación. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por haber participado, por haber escuchado, por haber comentado, por haberte suscrito y por haber dado me gusta al vídeo. No damos me gusta porque sí. El me gusta implica un asentamiento a la fe de la Iglesia. No es un me gusta a Bettina Galo. No es un me gusta a cualquiera que en mi canal pueda estar difundiendo un audio, vídeo de un tema de la Iglesia. Es a la Iglesia. El me gusta es el asentimiento que estamos otorgando a la fe verdadera de la Iglesia. Bienvenidos entonces a este canal. Bienvenidos a comentar. Bienvenidos a dar me gusta. A sentir la verdadera fe católica. Bienvenidos a compartir, difundir y defender la verdadera fe católica. Bettina Galo. Un ave plumífera, mas jamás una serpiente que se arrastra.